sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. El sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás, 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 Señor. Solo tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Un gusto saludarles de nuevo por este medio. Que las bendiciones de Dios, su cuidado y su protección sean una realidad permanente
particularmente en este tiempo que nos está tocando vivir en nuestro país y en nuestros hogares. Quiero iniciar esta reflexión, o esta tal vez es la base para unos cuantos temas que vamos a estar tocando sobre desafíos que nos hace Dios para una vida cristiana firme. A través de la Escritura notamos de principio a fin un llamado continuo de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Redentor, a que como parte de su pueblo, a que como sus hijos manifestemos continuamente una vida estable, una vida equilibrada, una vida firme. Ese es el desafío de la Escritura de Dios permanentemente para sus hijos, para su pueblo. Ahí en el Antiguo Testamento vienen a mi mente varias ocasiones. Una de ellas en el que Dios, a través de uno de sus profetas, le dice a su pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Viene a mi mente también el pasaje cuando Josué, en una parte de su vida, ya casi al final del llamado que Dios le hizo para llevar a su pueblo a la tierra prometida, pasar el Jordán y conquistar la tierra prometida, donde Dios reúne al pueblo y le dice: ustedes y yo vamos a tener que escoger a quién servir. Ustedes van a decidir si quieren servir a los dioses que sirvieron nuestros padres, nuestros antepasados, o van a servir a Dios. Y Josué inmediatamente hace una afirmación en cuanto a él como responsable de una familia, de un hogar, pero él dice: pero yo y mi casa serviremos a Dios. Continuamente entonces, a través de la Escritura y a través de la vida, el desafío que Dios pondrá delante de ti y delante de mí va a ser para que mostremos firmeza, estabilidad, constancia en nuestro caminar con Dios. Pensemos por un rato, cuando nacimos, ¿verdad? Obviamente sentimos y percibimos muchas cosas que lo más seguro es que no recordemos, ¿verdad? El estar en el vientre de nuestra madre, el nacer a los 9 meses o a los 7 meses en el caso de algunos, a este mundo, y aunque no estuvimos conscientes de el entorno en el que Dios nos puso, cuando crecimos y nos hicimos conscientes, nos dimos cuenta que ese entorno de familia no necesariamente fue, ni es en el caso de las familias en que todavía estamos, una burbuja en la que Dios nos colocó aislados completamente de esas crisis, de esas situaciones de la vida que son difíciles, sino que una vez crecimos nos dimos cuenta que nuestro hogar, nuestra familia, en diferentes circunstancias, cada uno de nosotros pasamos tiempos complejos, complicados, difíciles, y de la misma manera podemos recordar también que hemos tenido hasta hoy buenos momentos, tiempos agradables, la conciencia de que nuestros padres se esforzaron, por ejemplo, en cuidarnos, la conciencia a los que no son hijos únicos, de tener hermanos y hermanas con las cuales jugamos, peleamos, nos gritamos, nos corregimos, nos pellizcamos y tantas cosas que hicimos, pero tuvimos tiempos buenos también en familia. Pero también podemos recordar las marcas que la vida, tanto en lo bueno y en lo malo, ha dejado ese entorno de familia que muchas veces hemos llegado a considerar que no fue el mejor para que creciéramos. Cuando nacimos de nuevo, los que hemos pasado también por esa experiencia del nuevo nacimiento, llegar al entendimiento y a la comprensión por iluminación de Dios en nuestro corazón, que necesitábamos a nuestro Padre Celestial y que necesitábamos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como aquel que murió en la cruz, resucitó entre los muertos para darnos salvación. Nacimos de nuevo, estamos conscientes cada vez más, cuando los que hemos sido partícipes de la vida de congregaciones, de iglesias locales, que tampoco Dios nos colocó en una burbuja. Las iglesias locales, una vez nos hacemos parte de ellas y de la familia de Dios, y después de un tiempo de lidiar que nos formamos de ese entorno de amor, de seguridad, de confianza que encontramos, nos caímos en la cuenta también que la vida de las iglesias locales, la vida de nosotros como creyentes con nuestros hermanos en la fe, las familias que conformamos iglesias locales, no somos familias completamente perfeccionadas, déjenme decirlo así, sino somos
producto de todo un proceso que Dios empezó en nuestra vida desde el día que creímos. Y la iglesia local tampoco llegó a ser una burbuja. El cuidado de los líderes para nosotros, los que nos atendieron y guiaron el Señor, y ahora nos toca a otros guiar a otros, no fue una burbuja de cuidado particular y especial en el que Dios nos abstrajo, nos apartó de tal manera que no pasáramos crisis y problemas. Ya hoy podemos, después de muchos años en mi caso y otros diferentes tiempos, podemos dar testimonio que la vida de las iglesias locales también son complejas. Las relaciones entre hermanos en la fe son difíciles, son complicadas, y fruto de eso las crisis que a veces enfrentamos en roces, en discrepancias, algunos incluso llegando hasta pleitos complicados y difíciles, y entonces nos separamos, nos vamos a otras iglesias locales donde caemos en la cuenta también que también hay situaciones complejas y difíciles, y simplemente estamos en un proceso en el que Dios nos mira como iglesia, como parte de su pueblo, y aún en medio de esas crisis, o particularmente en medio de esas crisis, Dios se hace un llamado a nuestra vida para una vida firme y estable. Así que yo quisiera en esta primera reflexión de este tema, desafíos para una vida cristiana firme, tocar 3 versículos de la Escritura. El primero es Primera de Corintios 15:58, para que hablemos de ese desafío y ese llamado que Dios hace a nuestra vida. Dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego termina Pablo diciéndole esto a los creyentes de Corinto: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Examinemos por un ratito este pasaje. El desafío de Pablo es: estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ese desafío lo presenta Pablo en el contexto. Cuando usted lee todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, y particularmente los versículos anteriores a este versículo 58, lo presenta en el contexto de considerar ese momento en el que los que estén vivos y venga el Señor Jesús de nuevo a la tierra, dice, sean transformados. Y en otros casos, el momento en el que Dios nos llame como sus hijos, como parte de su pueblo, a su presencia, y por nuestra muerte física pasaremos a la dimensión diferente de la vida eterna en la presencia de Dios. Por muerte física, nuestro cuerpo lo enterrarán en algún lugar, o por transformación. En ese contexto de saber que ustedes y yo, como creyentes, al morir recibiremos un cuerpo diferente, nuestro cuerpo físico, porque la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, se tiene que quedar aquí, se tiene que podrir aquí. A algunos no nos gusta oír eso, a algunos no les gusta oír eso, pero como dicen muchos, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos hasta que no quede nada y queden únicamente los huesos. Por muerte o por transformación pasaremos a otra dimensión de nuestra vida y la vida con Dios y de la presencia de Dios, y seremos transformados. Entonces, considerando esa realidad de la vida eterna, esa esperanza que hay en nuestro corazón de la vida eterna, Pablo anima a los creyentes de Corinto y nos anima a nosotros hoy, recordando este pasaje: estén firmes y constantes. Firmeza y constancia que tanto necesitamos en la vida. Como parte de los otros temas, estaremos hablando un poquito, por ejemplo, del doble ánimo, contrario totalmente a la firmeza, a la constancia, a la perseverancia. A esas personas, o a veces a esas luchas en nuestro corazón que nos hacen ser fluctuantes, ¿verdad? No fluctuemos, dice, que en nuestra fe, sino que seamos perseverantes, que seamos constantes. En ese contexto entonces de considerar lo que viene en la vida eterna, Pablo nos anima, la Escritura nos anima hoy a estar firmes y constantes. Y ese versículo también añade algo de lo que tú y yo debiéramos estar conscientes como parte de nuestro caminar diario con Dios. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que nuestro servicio al Señor, que nuestro servicio a las personas, lo que hacemos en nombre de Dios, no es en vano.
La Biblia anima a todos los creyentes. Este pasaje está dirigido a los creyentes de Corinto, a nosotros como creyentes, a todos a considerar el hecho que nuestra vida debe ser dedicada en servicio a Dios. Y cuando estamos conscientes de eso, debemos estar conscientes también que Dios es fiel para recompensar cada una de aquellas cosas que hacemos para glorificarle, para honrarle y en beneficio de los demás. Así que este pasaje de 1 de Corintios 15:58 nos anima a eso, a estar firmes y constantes. Yo me recuerdo cuando hace muchos años, en los primeros años de mi cristianismo, alguien me regaló un cuadro que creo que todavía tengo por ahí en la casa, donde este pasaje está escrito en un cartón y lo enmarcaron, y así dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A tal punto que desde ese entonces me lo aprendí de memoria, porque lo primero que yo pensé cuando me llegó ese pasaje, yo no había leído ni siquiera una vez toda la Biblia en ese entonces. Yo dije: ese pasaje no está en la Biblia, ¿verdad? Y entonces me fui a la Biblia que usaba, y para mi sorpresa, porque no la había leído completa, entonces ahí estaba 1 Corintios 15:58, y entonces decidí aprendérmelo de memoria. El segundo versículo que quiero utilizar para hablar de la necesidad de una vida cristiana firme está también en 1 Corintios, solo que en el capítulo 16. Y quiero leerlo, es este versículo: velad, dice Pablo de nuevo a los de Corinto, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Este pasaje está dicho en el contexto de, al ir terminando el escrito que él estaba haciendo, la carta que él estaba haciendo para enviar a los creyentes de Corinto, recordarles cosas que Pablo consideraba importantes y determinantes, porque estaba por terminar esa carta. No sé si tenía en su pensamiento el hecho que un día iba a escribir una segunda, pero él dijo: estoy terminando, entonces quiero recordarles algunas cosas muy importantes. Velen, les dijo, estén atentos, cuídense. Y luego les dice: estén firmes en la fe. En el contexto de dar consejos finales a una carta está escrito este pasaje: mantenernos alertas, velen en todo tiempo. Y luego a estar firmes en la fe, a aferrarnos a todas aquellas cosas que hemos creído de Dios y su palabra, y a mantenernos en ellas con constancia. Estar firmes. Las personas, cuando estamos parados y alguien se acerca a empujarnos, inmediatamente tú y yo, dependiendo de qué lado nos empujen, ponemos más firmeza, más fuerza en el otro pie, y entonces las personas que nos empujan o nos quieren mover un poquito donde estamos encuentran una resistencia. ¿Por qué? Porque nos paramos firmes, ponemos más fuerza en un pie, y entonces tenemos más estabilidad, y le cuesta a las personas movernos. El ejemplo lo podemos tomar literalmente cuando nos afianzamos en las raíces de nuestra vida y nuestra fe en el Señor y en las verdades de su palabra, y entonces pueden venir cualquier tiempo difícil, cualquier circunstancia difícil, y de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a lo que hemos aprendido de Dios, mantenemos una estabilidad emocional, física, en todo sentido, y nos cuidamos. La Escritura nos anima a ser creyentes, hombres y mujeres firmes en la fe, estables en la fe, constantes en lo que hemos creído, atesorando en nuestro corazón las verdades de la palabra. Y entonces, como parte de ser vida en nosotros la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón, cuando llegan los momentos difíciles podemos manifestar una congruencia entre lo que creemos, entre lo que pensamos, entre lo que sabemos de Dios y la forma en que manifestamos nuestra vida. Eso no quiere decir, quisiera aclarar aquí, que no hay tiempos difíciles, que no hay tiempos de dolor, que no hay tiempos de lágrimas, que no hay tiempos complicados para nuestro corazón, porque Pablo en otro escrito dice, hablando de las luchas de su corazón: de fuera conflictos, de dentro temores. Son las batallas del corazón, las luchas del corazón. Y aunque no leí el versículo siguiente de 1 Corintios 16, el siguiente consejo, el último consejo que les da en esa serie de exhortaciones de velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, Pablo les dice: hagan todas las cosas con amor, que es el sello por excelencia, el motivo por excelencia para hacer todas las cosas que hacemos por servir a Dios y servir a la gente que nos rodea.
otro desafío, a velar y a estar firmes en la fe. Y el tercer versículo que quisiera tocar también como parte de esta reflexión de desafíos que Dios nos hace para una vida cristiana firme está en Colosenses capítulo 4. Este también es una carta escrita por el apóstol Pablo, y dice el versículo 12 de Colosenses 4: os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, dice, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El contexto de este versículo que Pablo está escribiendo únicamente tiene que ver con la realidad de un hombre, Epafras, quien en su corazón, en su amor por los creyentes de Colosas, dice él, tomaba tiempos, cantidades X o Y de oración para rogar y clamar a Dios encarecidamente. En otras palabras, lo hacía con toda la fuerza de su corazón, ¿verdad? Para que ellos estuvieran firmes, completamente decididos, dice en otra versión, para hacer la voluntad de Dios, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Completamente decididos, dice otra versión, para hacer la voluntad de Dios. Mire el compromiso de un hombre para orar, en este caso por creyentes que él amaba, el compromiso que líderes de nuestras iglesias locales tienen con nosotros, que gente en el ministerio que nos cuida y nos guarda y que siempre está ahí presente delante de Dios rogando por nosotros. El compromiso de un padre y una madre creyentes, o de un padre y una madre que conocen de Dios, que continuamente claman y piden a Dios por sus hijos. Yo nunca se me va a olvidar el día que Dios, en uno de mis tiempos, en un retiro, en un seminario, Dios creo que me habló a mi corazón y me dijo estas palabras: Quique, me dijo, mucho de lo que ahora sos en la vida lo debes a oraciones que hizo tu mamá. Y a mí me llamó mucho la atención que Dios me dijera eso, porque hasta ese entonces yo no había caído en la cuenta de, aunque yo lo sabía, que mi madre siempre le pedía a Dios por mí. Así que cuando regresé del retiro, del seminario, me tomé la libertad en un ratito que mi madre me podía poner un poquito de atención, y le dije: mami, yo quiero preguntarle algo. Y le pregunté: mami, cuando yo andaba descarriado, cuando yo andaba bebiendo alcohol, esas fueron dos de las cosas que le pregunté, ¿usted qué pensaba y qué hacía y qué le pedía a Dios? Y nunca se me han olvidado las palabras de mi madre, ahorita que vinieron a mi mente. Ay, mi hijo, me dijo, yo le pedía a Dios que te quitara ese vicio ingrato. Las oraciones de una madre, las oraciones de un padre, las oraciones de gente que nos ama, o las oraciones nuestras por personas que amamos, que siempre están puestas delante de Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, para que los hijos, para que los creyentes, para que nuestros hermanos en la fe, para que nuestros familiares, para que nuestros amigos caminen firmes en la fe, caminen estables en la vida cristiana. Aprecié de ahí en adelante las oraciones de mi madre. No ceses de orar, no cesemos de orar, porque podemos clamar continuamente delante de Dios. Hay una responsabilidad personal, obviamente, de cada creyente, de este llamado que Dios nos hace a una vida cristiana firme, a una vida estable, a una vida de solidez en conformidad a lo que hemos aprendido de Dios. Pero hay una responsabilidad también personal de orar por nuestros amigos, de orar por nuestros hermanos en la fe. Hay una responsabilidad de aquellos que han sido llamados al servicio a Dios en liderazgo, en diferentes funciones en las iglesias locales, para clamar y orar para que esa firmeza sea parte del corazón de sus hijos, de los creyentes en la fe. Hay un compromiso naturalmente establecido en el corazón por Dios, en el corazón de papá y mamá, para orar por sus hijos. Déjame decirte que tus oraciones, papá y mamá, delante de Dios serán escuchadas. Y solo viene algo más a mi mente que quisiera decirte esto. Cuando mi madre hacía esas oraciones, tomé yo conciencia cuando hablé con mi mamá. Ella no había nacido de nuevo, ni había tenido un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador, porque yo tuve esa oportunidad en el Señor de guiar a mi madre a aceptar a Cristo, a recibir en Cristo el perdón de sus pecados.
Y entonces caí en una cuenta. Entre comillas, aunque mi madre no había nacido de nuevo, Dios escuchó sus oraciones y respondió a su clamor. Y me viene a la mente ahorita el pasaje también cuando la Biblia, hablando de Cornelio, le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, tus ofrendas han subido delante de Dios, así que envía allá a traer a Pedro y él te hablará lo que tienes que oír. Y allá Cornelio y muchas personas que estuvieron con él tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jesús como Señor y Salvador. Las oraciones, en este caso, de este versículo, de un hombre consciente de su responsabilidad por aquellos creyentes a los que él amaba. Así que no cesemos de orar y clamar a Dios por aquellos a quienes amamos, y por qué no decirlo también en este tiempo que estamos pasando por toda la humanidad, para que Dios tenga cuidado de nosotros y ayude a su pueblo a caminar firme en las verdades de su palabra, para que estén firmes en la fe, para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere conforme a su voluntad. Roguemos a Dios, pidamos a Dios que Él nos ayude por su Espíritu a desarrollar una vida cristiana estable y firme, y responder al desafío que Él pone todos los días delante de nosotros de caminar firmes en la fe. Oremos. Queremos darte gracias, Padre, porque así como tú eres fiel, veraz y verdadero, y mantienes tu compromiso y mantienes tu palabra, y afirmas en tu palabra que no te vas a negar a ti mismo, sino vas a cumplir lo que hiciste, así demandas de nosotros como tu pueblo, como tus hijos, que también nosotros desarrollemos una vida estable, una vida firme, una vida sólida, una vida constante, una vida perseverante. Hoy te rogamos por tu Espíritu que seamos fortalecidos, Señor, para que nuestra decisión de cada día, cuando nos permites abrir los ojos, sea, Señor, vivir para ti, honrándote todo y caminando firme en la fe. Ayúdanos en todo tiempo, pero particularmente en esos tiempos difíciles en que nuestro corazón vacila, en que nuestro corazón tiene dudas, en que a nuestra mente y a nuestro ser vienen temores como parte de nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos particularmente en esos tiempos, y que tengamos presente, Señor, la esperanza a la que nos llamaste de la vida eterna y la transformación que experimentaremos cuando seamos llamados a ti, o por muerte física o por transformación. Gracias, Señor. Gracias por la gente, por las personas que a través de los años han orado por nosotros y que han sido partícipes en su clamor delante de ti, y tu respuesta para con ellos, para que nosotros caminemos y estemos firmes en la fe. Gracias, Padre, por ayudarnos. Gracias por estar ahí, y gracias por el privilegio de contar contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad.
caernos y levantarnos en cualquier circunstancia, ahí siempre has estado tú, mostrando tu mano de gracia, abrazándonos, amándonos. Gracias, Señor, por ayudarnos, por socorrernos en todo el tiempo. Ese eres tú, Señor, y es por eso, Señor, que te alabo. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Porque tú eres mi amigo